El Instituto Mexicano de la Radio presenta Fantasías en Carrusel. Un programa literario con René Avilés Favila. El misterio del tren azul. No podría describirle, señor Van Alden, el horror que sentimos al descubrir el crimen y la simpatía que experimentamos por usted. El señor Karesh, juez de instrucción, se dirigió en estos términos al millonario, el señor Ko, comisario de policía. De cuando en cuando pronunciaba alguna palabra de asentimiento. Con brusco ademán, Van Alden rechazó las palabras de simpatía de aquellos hombres. La escena tenía lugar en Niza, en el despacho del juez de instrucción. Además de ellos, había otra persona en el aposento. Era Hércules Poirot, quizá uno de los mejores detectives del mundo, que se encontraba ahí porque casualmente viajaba en el tren azul y se había ofrecido a ayudar en las investigaciones. El millonario miró a Poirot con fijeza y luego dijo: Soy muy rico, señor Poirot. Se puede decir que un hombre rico puede obtener de la vida todo lo que quiere. Eso no es verdad. En mi clase soy un gran hombre y como tal, puedo pedirle un favor a otro gran hombre. Tiene usted razón, señor Van Alden, y desde este momento estoy por entero a su disposición. Gracias. Lo único que puedo decirle es que no encontrará en mí a un desagradecido. ¿Y ahora, señores? Fue entonces cuando Poirot le tendió a Van Alden la carta que encontraron en el bolso de su hija para que la leyera. Cher ami, te obedeceré procurando ser prudente y discreto. Cosas realmente difíciles para un enamorado. Tal vez no hubiese sido prudente que nos instalásemos en París, pero en cambio, las Îles d'Or están muy lejos de tu mundo. Puedes estar segura de que nadie se enterará nunca. Eres muy buena al interesarte tanto por la obra que estoy escribiendo sobre joyas célebres. Será para mí una suerte poder ver y tocar esos históricos rubíes. Pienso dedicar todo un capítulo de mi libro a este maravilloso corazón de fuego. Pronto nos resarciremos, adorada mía, de estos terribles años de separación. Te adora, tu Armando. Bienvenidos sean todos ustedes a Fantasías en Carrusel. La literatura policíaca tiene millones de adeptos en todo el mundo, quizás debido a la combinación que en ella se da de violencia, crimen, perversión, sentido de la justicia, el retrato de la sociedad y de inteligentes tramas que desembocan en la captura del culpable. Un tipo de escritura que parece estar destinada a los hombres y en el que una mujer llamada Agatha Christie se movió con tal soltura y talento que es uno de los grandes baluartes del género. Una mujer que fue capaz de idear las más intrincadas tramas y aventuras y cuyos personajes, por ejemplo, el detective belga Hércules Poirot y la encantadora viejecita Miss Marple, son conocidos en todos lados por ser los portadores de un tipo especial de análisis de la conducta y comportamiento patológicos del género humano. Porque si algo aportaron los textos por demás amenos y entretenidos de la Christie, es el habernos revelado que detrás de los espejismos y las escenografías que habitan el mundo de los hombres se encuentran los tanáticos mecanismos que los poseen. René, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Rosa Marta. ¿Qué tal? Oye, René, gracias por acompañarnos y te quiero preguntar algo. ¿Qué es la literatura policíaca y en particular la de Agatha Christie? Pues la literatura policíaca, que es un género popular reciente, es decir, habrá que pensar en que su creador
en los términos en que conocemos a este género, es Edgar Allan Poe cuando escribe las aventuras de un famoso detective que le pone por apellido Dupin. Pues ha sido una trayectoria rápida, exitosa como ninguna otra. Creo yo que la gran literatura siente algún desdén por el género policíaco. Sin embargo, creo que poco a poco se ha ido borrando, y aunque se conserva como un género chico la literatura policíaca, no cabe duda de que tiene un éxito realmente notable. No hay duda de que es un tipo de literatura que atrae a grandes números de lectores. Yo creo que la buena literatura policíaca es un estudio detallado de un crimen, por lo regular misterioso, en el cual se ven complicados varios personajes, cada cual con su psicología especial, su carácter, su modo de vivir, y todos con un motivo real para asesinar a su víctima. Se trata siempre de una trama inteligente que intenta desconcertar al lector, y que desde luego en los casos en que la novela o el cuento tienen éxito tendrá que derrotar al lector. Es decir, el lector no puede adivinar quién es el asesino, la famosa frase de que el mayordomo es el asesino, ¿verdad? Es decir, no, aquí el lector tiene que derrotar. Pero de todos modos el lector debe estar muy atento a las trampas del autor, a esa cantidad de tortuosos y misteriosos personajes sobre los cuales recae la sospecha del robo o del asesinato. Creo que esta es una característica esencial. Hay una parte interesante de la literatura policíaca. Algunos de sus críticos dicen que es una literatura que no resiste la relectura, porque tú ya sabes quién es el asesino, quién es el ladrón. Entonces, bueno, pues esto, yo creo que la gran literatura policíaca, Conan Doyle, por ejemplo, desde luego Agatha Christie, ha logrado derrotar esta idea, porque uno puede, aunque ya sepa quién es el asesino, leer una y otra vez, porque también hay un placer estético. También son libros bien escritos, personajes bien delineados, todos con una gran complejidad intelectual. En el caso ya peculiar de Agatha Christie, bueno, pues es un caso, creo yo, muy peculiar en efecto, porque ella es una mujer fina, culta, que desde niña lee y escribe. Ella nace en plena época victoriana, entonces, bueno, pues en esta época, aunque no había grandes posibilidades para las mujeres, bueno, pues ella logra avanzar. Pero lo importante que hay que señalar es que Agatha Christie es una mujer que en un mundo de hombres, incluso rodeada de literatos varones, ella logra escribir una obra portentosa, quizás una de las obras más fascinantes de la literatura policíaca. Van Haldin leyó la carta en silencio. Su rostro enrojeció de cólera. Los hombres que le observaban pudieron ver cómo se hinchaban las venas de su frente y se crispaban sus fuertes manos. Sin un comentario, devolvió la carta. El juez miraba atentamente su mesa. La mirada del señor Ko estaba clavada en el techo, y Poirot limpiaba su traje de una invisible motita de polvo. Con gran delicadeza, ninguno de ellos miró a Van Haldin. Quizás sepa usted quién ha escrito esta carta, señor Van Haldin. La ha escrito un bribón que se hace llamar el Conde de la Roche. Comprendo, señor, todo el dolor que le causará el tener que hablar de esas cosas, pero créame, en estos momentos no se debe ocultar nada. Si se trata de hacer justicia, es necesario que lo sepamos todo. La cosa empezó en París hace cosa de 12 años. Mi hija era entonces una jovencita que tenía la cabeza, como suele ocurrir a las muchachas, llena de románticas historias. Sin saberlo yo, conoció a ese conde de la Roche, de quien tal vez han oído hablar. Se hace llamar el conde de la Roche, pero dudo que tenga ningún derecho a usar ese título. Ese sujeto era un guapo truán que ejercía una fatal fascinación sobre las mujeres.
Ruth se enamoró de él, pero enseguida intervine yo e impedí que aquello pasase a mayores. Aquel hombre no era más que un estafador. Obligué a mi hija a romper toda relación con ese canalla, descubriéndole la clase de hombre que era. De momento pareció creerme. Un año después, encontró a Derek Kettering y se casó con él. Creí que aquello sería el final del asunto, pero hace una semana descubrí con profundo asombro que mi hija había reanudado sus relaciones con el conde de la Roche. Yo le reproché la imprudencia que cometía, puesto que mi hija iba a entablar una demanda de divorcio contra su marido. Y con esta carta está demostrado que Ruth se iba a reunir con la Roche. Dios mío, ¿cómo pudo Ruth cometer semejante locura? Lo que dice de ese libro que está escribiendo sobre las joyas artísticas me hace sospechar que venía siguiendo la pista de los rubíes desde hace tiempo. Son unas piedras hermosas. De acuerdo con lo que he podido dilucidar, las cosas están así. El conde de la Roche sabía que usted había adquirido los rubíes y con una simple estratagema indujo a la señora Catherine que los llevase con ella. ¿Cómo es, René, que una mujer como Agatha Christie incursiona en el género detectivesco y policíaco en una época a principios de siglo en que las mujeres ni siquiera votaban? Pues es una pregunta interesante. La verdad es que esos son, pienso yo, los misterios del autor. Ella, pues no recuerdo que tenga mayores antecedentes en este orden literario. Todavía en la época de ella, aunque ya muchos de los grandes escritores escriben, entre ellos Conan Doyle, pues todavía no ha tenido un gran desarrollo la literatura policíaca como género. Hay autores que la cultivan, que lo cultivan, pero no se ha desarrollado mucho. Ella es una mujer muy fina, muy educada, culta, que desde niña escribe. Recuerdo haber visto por allí en algún prólogo una anécdota curiosa que cuando era muy jovencita, una niña apenas, su mamá, en lugar de preguntarle o de decirle ¿por qué no escribes, por qué no lees un cuento?, le dice ¿por qué no escribes un cuento? Y la niña dice sí, y empieza a escribir. Ese es un caso muy peculiar que nos demostraría, sobre todo nosotros que hemos visto ya a tantos autores a lo largo de este programa, más de 60, no sabemos en qué casos de pronto un autor o una persona se convierte en escritor. Aquí de pronto la niña empieza a escribir, está enferma, en cama, resfriado, simple, alguna cosa así muy sencilla, y empieza a escribir y desde entonces escribe. Se casa en 1914, viaja mucho, se divorcia, se vuelve a casar, tiene una hija del primer matrimonio, no sé si tuvo más, creo que solo una hija, y empieza a tener un éxito extraordinario. Sus obras se venden por millones, sus cuentos aparecen en revistas de gran tiraje y desde luego tiene un éxito financiero muy importante. Creo yo que es muy loable, muy respetable, porque en efecto no es que estemos diciendo que hay literatura de mujeres, literatura de hombres, etcétera, etcétera, no todo esto que propone discutir el feminismo, sino que en un mundo, como tú señalas, muy atrasado políticamente, socialmente, en donde la mujer no tiene pues las posibilidades que tiene ahora, ella se lanza a un género que todavía no está formalmente probado, etcétera, y tiene un gran éxito, un éxito muy peculiar. Siempre tuvo como eje central, y creo que es el eje de todo literato policíaco, el hecho de escribir historias donde no se sepa quién ha cometido el crimen y desarrollarlo o averiguar, llevar a cabo las investigaciones lentamente a lo largo del cuento o de la novela. Creo yo que es importante señalar que por regla general en todos estos casos se trata de detectives particulares. Esto es muy curioso porque ya para entonces, sobre todo en Inglaterra, la policía estatal, la policía común y corriente, en este caso Scotland Yard, pues es famosa, es célebre,
y siempre se les ridiculiza, o siempre son las policías oficiales gubernamentales las incapaces. Y los casos más terribles los logra resolver siempre, invariablemente, un detective, hombre, mujer, según, con una gran perspicacia, inteligencia, agudeza, etcétera, etcétera, etcétera. Parece ser así como un triunfo de la iniciativa privada sobre el Estado, ¿no? Poirot fue conminado a ir a la comisaría para participar del interrogatorio del conde Laroche. Un cuarto de hora después, elegantemente vestido, con su traje gris, Poirot estaba en el despacho del juez de instrucción. Después de saludarle, le dijeron la coartada del conde. Él había llegado a Niza justo un día antes del crimen. De ser así, se podía desechar la culpabilidad de Laroche, aunque antes se debía hacer una seria investigación. Poco después, un hombre alto, moreno, elegante, entró altivamente en la habitación. Tan aristocrático era el porte del conde, que hubiera parecido una herejía decir que su padre había sido en Nantes un oscuro comerciante en grano, lo cual era, a pesar de todo, la verdad. Viéndole, se hubiera jurado que innumerables antepasados suyos habían perecido en la guillotina durante la Revolución Francesa. Heme aquí, señores. ¿Pueden decirme qué desean de mí? Haga el favor de sentarse, señor conde de Laroche. Pues mire, se trata de la muerte de la señorita Ruth Van Elden de Kettering, sobre la cual estamos investigando. ¿La muerte de la señora Kettering? Tal vez no sepa usted, conde, que la señora de Kettering murió asesinada. ¿Asesinada? ¡Oh, mon Dieu! ¡Qué horror! Fue estrangulada entre París y Lyon y sus joyas robadas. ¡Qué iniquidad! La policía tendría que hacer algo contra esos bandidos de los trenes. Hoy ya nadie puede viajar seguro. En el monedero de la señora encontramos una carta suya, señor. Por mero formulismo, ¿quiere hacer el favor de contarnos lo que hizo usted durante la noche del día 14? ¿Eh? ¿Por qué mentir? Al fin y al cabo, ¿qué teníamos la señora de Kettering y yo? La intención de reunirnos, pero luego los planes cambiaron. Así que yo llegué a Niza en la mañana de aquel día. Por tanto, era imposible que estuviera en París. Esa noche cené en Monte Carlo, en el Café de París. Luego fui al Sporting, donde gané unos miles de francos, y volví a casa alrededor de la 1. ¿Lo acompañaba alguien? Oh, varios amigos venían conmigo. Bueno, señores, ¿van a ustedes a entretenerme mucho tiempo todavía? No, claro que no. Todo se ha aclarado respecto a la posición de usted en este asunto, pero naturalmente teníamos que interrogarle debido a la carta que se encontró en el monedero de la señora. El conde se puso en pie, cogió su bastón y con una breve reverencia salió del despacho. Es mejor así. Hay que hacerle creer que no sospechamos de él, y así comprobaremos su coartada, pues me parece que no es muy firme. Oye, René, cada gran autor policíaco ha creado sus propios personajes. ¿Qué piensas tú que representan o simbolizan los personajes de Agatha Christie? Por ejemplo, Hércules Poirot y Miss Marple. Pues es cierto, cada gran autor de literatura policíaca, si no es que todos, han creado grandes personajes. Creo que la ambición, en este caso, de la literatura policíaca es tener un detective superdotado que resuelva todos los casos, por complejos que sean. En donde fracasa la policía, es decir, el detective particular o aficionado, tiene éxito. Así Conan Doyle creó a Sherlock Holmes, Maurice Leblanc a Lupin, Worming a Raffles, Wallace no creó ningún tipo de detective fijo, iba resolviendo los casos, pero Earl Stanley Garner tuvo a Perry Mason, Chesterton, un autor que me gusta mucho, tuvo al padre Brown. Más recientemente Dashiell Hammett tuvo a Sam Spade, Fleming tuvo a James Bond, Mike Spillane tuvo a Mike Hammer, y bueno, y Agatha Christie tuvo a Poirot.
y a Mismar. Creo yo que simplemente es el deseo de tener este tipo de personajes especialmente dotados, no siempre héroes en el sentido tradicional del término, donde son guapos o muy bellas y sensacionales. Creo que solo en todos sus casos el único es James Bond, y que por su talento y su habilidad sean capaces de resolver cualquier situación. El caso de Poirot es interesante porque es belga, habla muy mal el inglés, de hecho lo destroza, pero siempre tiene la capacidad, el instinto, la habilidad, la sutileza de descubrir al asesino aún en los casos más complejos. Yo creo que Agatha Christie propone casi siempre tramas complicadas. Entonces yo creo que simplemente es el deseo, en este caso de Agatha Christie, de tener un par de personajes notables con cualidades excepcionales para descubrir quién es el asesino en esas tramas endemoniadamente inteligentes de esta mujer verdaderamente sensacional, ¿no? Explicaciones. Poirot sonrió. Estaba sentado en una mesita frente al millonario en las habitaciones de este, en el Negresco. Sí, señor Van Alden, se lo voy a explicar a usted todo, y empezaré por lo que más me intrigó. La desfiguración en el rostro. No se trata de nada extraordinario, más bien un hecho vulgar que siempre obedece a un motivo: evitar la identificación del cadáver. Y me pregunté, ¿era la señora Catherine la asesinada? La declaración de la señorita Gray alejaba toda duda. La muerta era su hija. ¿Cuándo empezó a sospechar de la camarera? Soy un buen detective. Sospecho siempre. No hay nada ni nadie de quien no sospeche. Y siempre investigo la veracidad de las declaraciones de quienes están involucrados en un caso. A su hija, señor Van Alden, la habían asesinado antes de que el tren llegase a la Gare de Lyon. Fue la camarera vestida con las inconfundibles ropas de su señora. Recuerde que les femmes jóvenes se parecen todas hoy en día, tanto que más bien se les identifica por sus trajes que por sus rostros. Pero, ¿quién mató a Ruth y cuándo la mató? Ante todo, recuerde usted, señor Van Alden, que el crimen lo planearon y cometieron los dos. Conington, su propio secretario, quien es un conocido ladrón y estafador que logró engañarlo incluso a usted, que no responde a la dispepsia regular, a la mayoría de los ricos norteamericanos, y Ada Mason, la camarera. Pero, ¿por qué asesinó? Seguramente un ladrón de su talento podía haber cometido el robo de las joyas sin necesidad de jugarse la vida. No es el primer asesinato que tiene en su haber. Es un criminal nato. No quiere dejar nunca tras de sí ninguna prueba, porque los muertos no hablan. Me gustaría poder expresar lo que significa esto para mí, señor Poirot. Es usted el hombre más grande que he conocido. Siempre será usted único. Yo no soy más que Hércules Poirot. René, al principio hablábamos de qué era la novela policíaca de Agatha Christie, pero ahora quisiera que nos dijeras en particular qué es la novela policíaca o detectivesca. ¿Por qué se le mira a veces como el patito feo de la literatura? Sí, esto efectivamente estaríamos redondeando el tema de hoy. Pues creo que la definición que te di inicialmente es válida como lo que es realmente la literatura policíaca. Creo que eso sería en esencia. Pero sí es interesante insistir en que hay como un cierto desdén hacia la literatura policíaca, aún ahora, a pesar del éxito que ha tenido. Pero creo que no solo es de este tipo de género, muy exitosamente, muy arraigado en la cultura popular. También es el caso de la ciencia ficción
o antes de la literatura de aventuras, que es la precursora de la ciencia ficción. Entonces, en estos casos siempre ha habido como un cierto desdén, en muchos casos. Creo yo que la mayor parte de los escritores que hemos mencionado aquí son, aparte de buenos autores policíacos, son autores de gran literatura ya sin precisar el género. Y yo creo que esto es algo que hay que desplazar. En la literatura policíaca, como en todas las literaturas, hay buena y mala literatura. Todos los escritores que hemos señalado, de Edgar Allan Poe a Fleming, pues son autores de calidad, ingeniosos, de una gran inventiva, y sobre todo la mayor parte de ellos escribe bien. Es decir, son grandes escritores que tienen aportaciones, como el caso de Agatha Christie. Agatha Christie es una mujer que tiene una prosa extraordinaria, que maneja los diálogos con una gran fluidez, que es capaz de describir sus escenas con una gran belleza. Yo creo que Los 10 negritos, o Los 5 cerditos, o Los asesinatos en el Nilo, por solo citar algunas de las obras de esta mujer maravillosa, pues son ejemplos de gran literatura, sin tener que decir esto es policíaco. Creo yo que incluso por eso esta mujer tiene un éxito notable, no solo en cuanto a sus libros, prosa narrativa, cuentos y novelas, sino también como dramaturga. Recordemos que La ratonera duró años y años, no recuerdo cuántos, creo que más de 10 en escena, es decir, ininterrumpidamente. Es un caso notable de éxito, ¿no? Ha sido puesta en muchas otras partes. Entonces sí supongo que no podemos ser despectivos con la literatura policíaca, no con la gran literatura policíaca. Nosotros no podemos de ninguna manera, es decir, eliminar a Agatha Christie o a Conan Doyle, a Dashiell Hammett, por ejemplo, a Maurice Leblanc, como autores menores. Sería francamente una aberración y un gran pecado, una gran ignorancia, una falta de sensibilidad. Lo que también ocurre es que en México y en otras partes ha surgido una literatura policíaca mucho menor, que se basa en alguna trama interesante, en algunas audacias, pero hasta allí. Estas son tramas inteligentes, muy agudas, personajes muy perdurables, y desde luego una prosa extraordinaria como la que tenía Agatha Christie. Oye, René, ¿cuál es la aportación de la obra de Agatha Christie? ¿Era tan solo una escritora de bestsellers? No, yo creo que esto pues ya se de muchas maneras, claro, todas distintas, pero lo hemos señalado, no era una autora de bestsellers. Es decir, el éxito bien llegado le llegó, pues sí, porque era una gran escritora, pero no era una autora, es decir, no se proponía hacer el bestseller como ahora se proponen, es decir, como una obra vana, superficial, light, como le dicen ahora, ¿verdad? Es decir, de prosa deplorable, como es el caso de la exitosísima Laura Esquivel, que no es policíaca, simplemente es mala. Nunca se propuso hacer ese tipo de literatura Agatha Christie, simplemente se propuso escribir muy inteligentemente obras que tuvieron un éxito comercial extraordinario, que siguen teniendo un éxito comercial. Es decir, yo tengo, revisando hace poco mi biblioteca, encontré que tengo una gran cantidad de ediciones distintas de esta mujer, si sale argentinas, españolas, mexicanas, inglesas, francesas, alguna comprada en Estados Unidos. Bueno, eso se llama éxito, pero hablamos de un éxito perdurable. El del bestseller jamás es perdurable, es efímero y solo porque hay grandes públicos que apenas saben leer. Oye, René, muchas gracias por tus comentarios. Buenas noches. Gracias a ti, Rosa Marta. Buenas noches. Por el momento se nos termina el tiempo y no nos queda más que despedirnos de quienes nos escuchan. Pero antes les proporcionaremos una bibliografía mínima para que se acerquen más profundamente a la obra de Agatha Christie. De entre sus libros destacan La ratonera, Poirot infringe la ley, Asesinato en Mesopotamia, Testigo de cargo, Asesinato en el Orient Express y El misterio del tren azul, de donde extrajimos los fragmentos que escuchamos a lo largo de la emisión. Gracias.